hermanos, qué bueno poder contar nuevamente con su compañía. Bienvenidos a esta nuestra escuela dominical. Esperemos que este sea un tiempo de disfrute, pero también un tiempo para crecer espiritualmente. Le invito a que iniciemos este tiempo presentándonos delante de nuestro Dios a través de una oración. Acompáñeme. Amado Dios, hoy nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que como hijos nos has dado una única oportunidad, una innegable oportunidad, y es de poder venir sinceros, Señor, y libremente delante de ti, para traer un corazón, Señor, que no guarda esquemas, un corazón sin máscaras, sin caretas, sino por el contrario, un corazón que está dispuesto a dejarse formar, a dejarse tratar, a dejarse confrontar, pero también a disfrutar del bálsamo perfecto de tu palabra, Señor, transformando y llevándonos hacia el crecimiento de nuestra fe a la medida del varón perfecto que es Cristo. Hoy te damos gracias, Señor, nuevamente por nuestra escuela dominical y reconocemos y bendecimos tu nombre. Tú, el Dios grande y fuerte, tú, el Dios que le dio forma al mundo, pero también que sigue formando nuestra vida, porque nadie ha estado tan comprometido, Señor del cielo, con nuestra formación como lo ha hecho tu amor. Tu innegable amor que una y otra vez, Señor, hace el ofrecimiento perfecto a nosotros para que nos acerquemos a ti. Hoy queremos, Espíritu Santo, ser fieles a tu llamado, Señor, y venir delante de tu presencia a exponernos a tu palabra, a llevar nuestra mente cautiva a la revelación a través de la vida de tu siervo, Señor, de bondad, pero también a presentar nuestro corazón en alabanza porque nos es necesario reconocer tu grandeza y deleitarnos, Padre de bondad, en la oportunidad que tenemos de ser cercanos, en la oportunidad que tenemos de conocer y de profundizar en el hermoso regalo, Señor, de tu amor. Hoy reconocemos que eres el Rey de Reyes y con libertad, Padre de bondad, queremos levantar nuestro corazón para decirte gracias. Tu amor ha hecho más por nosotros, Señor, de lo que nadie había hecho. Tu amor que permanece y tu misericordia que se renueva todos los días representa para nosotros la oportunidad de vivir una vida diferente, una vida sustentada en la fe. Y aun cuando nuestra fe falta, Señor, tu mano de amor nos sostiene tan fuerte, Padre de bondad, que nada nos puede separar de tu amor. Por eso hoy agradecemos, Señor del cielo, la oportunidad de tener intimidad y una relación, Señor, de bondad perfecta contigo. Tú nuestro Padre y nosotros hijos, pero también ovejas dispuestos a escuchar tu voz, dispuestas a ser pastoreadas por el perfecto pastor que eres tú, Cristo, y moldeados a través de tu acción, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que te quedes con nosotros y que tú proveas a cada familia, a cada persona que se conecta, Señor, a esta reunión, todo lo necesario en su área espiritual, en su área psicológica, en su área física, todo lo necesario, Señor, para comprobar con nuestros sentidos físicos y espirituales que el Dios al que venimos a buscar es el Dios vivo, grande, poderoso, el santo y majestuoso Rey de Reyes. Te alabamos, te bendecimos y nos quedamos en este tiempo dispuestos a disfrutar, pues hemos venido solo a eso, a gozar, Señor, de bondad, como una sola familia en la fe, Señor del cielo, como un solo hombre presentándonos delante de tu presencia. En tu nombre de amor. Amén. Pues bien, después de este tiempo de oración, el corazón empieza a calentar motores. Pero qué mejor manera de continuar que presentándonos en alabanza a Dios. Le invito a que se ponga de pie, a que prepare su corazón, pero sobre todo a que disfrute un tiempo para glorificar el nombre de Dios y reconocerle a Él como el perfecto y Dios de nuestra vida. Muy buenos días, amada iglesia. Es un gozo y una alegría poder estar todos juntos para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que nos ha dado la vida y que hoy nos permite reunirnos para exaltarle, para bendecirle. Es una mañana para que tú y yo nos gocemos y nos alegremos en su presencia, para que sigamos diciendo con nuestra boca que Dios es grande, que Él es eterno, que Él es soberano, que no hay otro como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. A el alto y sublime
que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza, sí, poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Santo es tu nombre, Señor, maravilloso. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Dile: para hacer vivir al espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza, sí, poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza, sí, poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Santo es su nombre. Seguimos adorando al que es santo, al que es temible, al Dios de la vida, al Dios del poder. A Él damos gloria y honra. Levantamos nuestras voces para adorarle. Oh, aleluya. 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 Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya.
reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, eres digno, digno eres tú. Amén, amén. Cantamos aleluya, aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Eres digno, digno eres tú. Eres digno, digno eres. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, eres digno, digno eres tú. Amén, amén. Oh, amén. Amén. Cantamos amén a nuestro Señor, aquel que subió a su trono en aplausos, en medio de aplausos y júbilo. Hoy nosotros creemos que muy pronto volverá para llevarnos con Él, para permitir que nosotros estemos a su lado por toda la eternidad. Por eso le adoramos solo a nuestro Dios. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación. Dios subió a su trono, Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú.
Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Y proclamamos que la tierra le alaba, que sus hijos le adoramos. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. No hay otro Dios como nuestro Dios. Por eso le bendecimos. Tu iglesia te glorifica y te exalta desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. Se ha exaltado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué rico disfrutar de un tiempo de alabanza. Muchas gracias al Ministerio de Alabanza por este tiempo. Ahora le invito a que prepare su agenda, su cuaderno, donde usted prefiera tomar nota, su lapicero, por supuesto la Biblia, pero sobre todas las cosas su corazón. Pues hoy la palabra de Dios estará a cargo de nuestro pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza. Familia, Benecer, hermanos y amigos, bendiciones en este día. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Un mutuo compromiso en la batalla, teniendo como fundamento bíblico el libro de Éxodo, capítulo 17, del versículo 8 en adelante, que nos dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escogen los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Quiero invitarles para que tengamos un momento de oración. Vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestro corazón, que su palabra nos nutra en este día, que nos exhorte, que nos aconseje, que nos edifique y que nos consuele también, porque Él es un Dios que nos ama profundamente. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu poder. Gracias por la palabra que hoy es enseñada. Gracias, Señor, porque creemos que es tu Espíritu Santo el que la toma y la lleva a cada vida, a cada corazón, y no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Señor, que la necesidad de cada persona que en este momento nos escucha sea suplida por la voz tuya
a través de la palabra, a través de esta enseñanza. Lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. ¿Has estado alguna vez agotado, tan cansado que no tienes más fuerzas para luchar y deseas rendirte o desaparecer? Posiblemente lo que estás deseando es comenzar de nuevo en algún otro lugar alejado donde nadie te conozca y donde no tengas compromisos ni hayas asumido responsabilidades. Esto suena como algo real y probablemente podemos justificarlo porque muchas veces nos hemos identificado con esa forma de pensar. Sin embargo, la realidad es otra. Si Dios nos ha dado un lugar, es porque Él tiene un propósito. Y en ese caso debemos permanecer, sea en nuestro hogar, trabajo, universidad o en la congregación donde Dios nos ha establecido, como miembros, líderes o pastores. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible. Los capítulos 16 y 17 del libro de Éxodo nos dice que Moisés, un gran líder, un héroe, un hombre fuerte, estudiado, usado poderosamente por Dios para sacar a un pueblo de la esclavitud de más de 400 años, es decir, a Israel de las garras de Egipto y traerlo a través de un desierto para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Este hombre llamado por Dios tenía problemas. Cuando ya Dios se había manifestado poderosamente y habían cruzado el Mar Rojo, llega un momento en que Moisés ha llegado con el pueblo de Dios hasta el desierto de Sin. ¿Sabes, mi hermano? Allí en ese lugar, toda la congregación se levantó contra Moisés y Aarón y murmuraron, porque ellos en su mente y en su corazón recordaban las ollas de carne que allá en Egipto tenían y el pan que ellos consumían. Murmuraron y le dijeron a Moisés que tenían ganas de comer de aquellos alimentos que en la esclavitud ellos tenían la oportunidad de tenerlos. Moisés presentó este asunto también ante Dios y al hacerlo Dios envió codornices y a su vez les envió también el maná, codornices para comer en la tarde y maná para comer en las mañanas. Luego de estar allí en el desierto y de haber pasado por esta tormenta, el pueblo se movió hasta un lugar llamado Refidim, y la escritura nos dice que fueron por sus jornadas. Y al estar allí, el pueblo se levantó y altercó, es decir, discutió, peleó contra Moisés y Aarón y murmuraron porque tenían sed. Y aunque estas eran necesidades básicas, necesidades sentidas, el pueblo podía haberle suplicado a Dios con un corazón humilde, con un corazón humillado ante Él. Pero este pueblo iba donde Moisés, donde Aarón, y reclamaban bajo la influencia de la carne, y más aún, dudaban de que Dios estaba con ellos. Dios instruye a Moisés a ir hasta la Oret y tomar la peña que estaba allí, golpearla para que saliera agua. Oret es lo que conocemos como el monte Sinaí. De esa peña, después que Moisés la toca, la golpea, entonces sale agua para que el pueblo bebiese y el pueblo pudiese calmar su sed. Ese lugar fue llamado Masá o Meriba. ¿Por qué?
porque allí era el lugar de la rencilla. Mostró la condición real que tenía el pueblo, condición de rebeldía, de murmuración y más aún. Nos dice la Escritura que allí en Meriba ellos tentaron a Jehová. Y cuando estaba dándose todo esto, entonces la Escritura nos enseña que entonces Amalek vino y peleó contra Israel. Y es el centro de nuestra enseñanza ver cómo Moisés enfrentó esta situación. Era la primera batalla que el pueblo de Israel libraba en el desierto. Y esta batalla les iba a enseñar muchas cosas, y no solamente a ellos, sino que quedó escrita para que tú y yo también aprendamos cómo salir al campo de batalla y cómo utilizar las armas apropiadas para salir adelante en medio de todas nuestras luchas, en medio de todo lo que Dios nos permite vivir. Porque quiero que tú y yo mantengamos muy presente que es el Señor el que tiene el control de todas las cosas. Que para Dios no hay nada, absolutamente nada que escape. Y que todo lo que acontece con tu vida y con mi vida se ciñe a un plan que el Señor ha establecido para ti, para mí, para la iglesia donde nosotros, el Señor nos ha ubicado como pastores o como miembros que estamos allí, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad expresa, clara y determinante del Señor. Entonces, nosotros aprendemos 3 cosas de este pasaje. 3 cosas de esta batalla. La primera es que hubo un ataque sorpresivo. Mis hermanos, el enemigo del pueblo del Señor utiliza la sorpresa para poder hacer daño a nuestras vidas. Por eso es que la palabra del Señor nos sigue enseñando que nosotros debemos estar atentos, que debemos estar alerta porque el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mientras el pueblo estaba en estas situaciones tratando de solucionarlas, el pueblo tuvo su descuido y el enemigo vino y les atacó en Refidín. Refidín era un lugar desierto, un lugar donde no habían más habitantes. Era un lugar que carecía del agua. Y allí, en ese sitio, el enemigo llegó e hizo estragos en Israel y contra Israel. Ahora, Moisés, viendo la situación que se les vino, que se les avecinó, esa situación que muchas veces uno no está en condiciones o no está apercibido que ha de llegar, hizo algo muy sabio, porque lo hizo bajo la guianza y la sabiduría de Dios, porque él no respondió en forma apresurada, sino que organizó las cosas para poder hacer frente a esta situación. Él delega a Josué en el versículo 9, y al delegarle escoge a un hombre que era un hombre de guerra. Cuando se va a salir a una batalla, por lo general, los estadistas tienen su ejército, tienen las personas que están preparadas para enfrentarse, para salir hacia adelante. Y él lo llama aparte y le dice, quiero que tú vayas y pelees, y no solamente que lo hagas tú, sino que busques varones que salgan contigo al campo de batalla. Mis hermanos, el compromiso con el Señor y con su pueblo es algo que cuando lo asumimos debemos mantenernos firmes, y cuando nos toque salir al campo de batalla, hacerlo sabiendo que el Dios nuestro, el Dios grande, el Dios todopoderoso, va delante de ti, va delante de mí. El Dios de los cielos y de la tierra, aunque había un grupo de hombres que no eran experimentados,
pero que tenían la guianza y la sabiduría de lo alto, tenían el valor que viene de parte de Dios, salieron al campo de batalla bajo las indicaciones de Moisés y bajo las órdenes del comandante Josué. Toma su espada. Y esa espada, mis queridos hermanos, es la espada que nos dice a nosotros que somos responsables, que le decía a él, es la espada que llevas delante de ti para que pelees contra Amalek y para que con esa espada tú saques adelante esta batalla y libres al pueblo. Cuando nosotros estamos en esto, hermanos, Dios en cada batalla que Josué y que Israel libró, igual que tú y yo, haciendo ese paralelo espiritual, cada vez que lo hacemos, Dios nos está preparando. Cada batalla, mis queridos hermanos, es un tiempo donde nosotros nos vamos volviendo expertos, adquirimos la pericia, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Josué estaba aprendiendo, porque lo que venía más adelante era algo que él todavía no lo había recibido, pero Dios lo estaba preparando. ¿Te has preguntado a través de cada una de las batallas que tú libras, cómo Dios te puede estar preparando para un propósito que cada día en tu vida va a ir creciendo si dependes de Dios? Aquí hay un hombre, Josué, un hombre dispuesto, un hombre que sale, un hombre que sabe quién y en quién ha creído y quién va con él. Él era el que iba a introducir a Israel a la tierra prometida. No era Moisés, aunque todavía Dios no se lo había dicho a Moisés. Ya el Señor estaba viendo, porque Él conoce desde el principio hasta el fin todas las cosas. Ya el Señor estaba formando a Josué al lado de Moisés. Dos líderes diferentes, pero dos líderes con un compromiso mutuo. Y ellos están allí en el campo de batalla. Lo otro que vemos que en este ataque sorpresivo y en la forma como Moisés está organizando las cosas, es que Moisés identifica al enemigo y le dice a Josué, pelea contra Amalek. No lo envía a pelear contra todo el resto de las naciones, contra todos los demás pueblos que están alrededor, sino hay un enemigo. Y ese enemigo nos ha atacado, es ante él que te vas a levantar. Contra él es que vas a ir a pelear. ¿Y quién era Amalek? ¿Y por qué Amalek atacó el pueblo de Dios? Bueno, mis queridos, nosotros debemos entender lo que la historia nos dice y debemos conocerlo. Amalek era descendiente de Esaú. Génesis capítulo 36, versículo 12, nos da la referencia de esta historia. Y este Amalek era un hijo ilegítimo de Elifaz. Elifaz era uno de los hijos de Esaú, y él tuvo Elifaz a Amalek con una concubina y no con su esposa. Las demás familiares, los demás hermanos de Amalek no lo aceptaron y él vivió alejado de su familia. En el desierto formó su propio pueblo, los amalecitas. ¿Por qué atacó a Israel? Porque no tenía razón para atacarlo. No pasó por su territorio Israel. Pero también era verdad que no tenía ningún temor como las demás naciones contra el pueblo del Señor o del pueblo del Señor. Las demás naciones habían escuchado lo que Dios había hecho con la vida del pueblo de Israel, con la vida de Moisés, cómo los había librado con mano poderosa, cómo cruzaron el Mar Rojo y cómo el Señor les llevó hasta donde ellos estaban. Ellos habían escuchado y las naciones sentían ese temor, ese miedo de que este pueblo llegara a acercarse allá,
No porque fuera un pueblo grande, porque la Escritura nos dice que Israel era un pueblo insignificante en comparación a todas las demás naciones, pero este pueblo llegó a ser temido, grande, porque tenía al grande de los grandes, a Jehová de los ejércitos con ellos. Y cuando este hombre escucha que estaba Israel allí, este hombre lo ataca sin ninguna consideración. El libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 y 18, nos da mucha más luz en cuanto a lo que fue este ataque sorpresivo. Porque aquí nosotros escuchamos a Moisés cuando ya está en la postrimería de su ministerio, cuando ya en el libro de Deuteronomio él empieza a decirle al pueblo, a recordarle a través de cada una de sus enseñanzas ya a una nueva generación que iba a poseer aquella tierra, y le dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, le está diciendo Moisés al pueblo, y muy particularmente allí estaba Josué entendiendo esta situación. Lo que logramos entender es que cuando el pueblo fue a buscar de Refidim al monte Sinaí el agua, Ored, los que estaban atrás fueron atacados. Sabemos, mis queridos hermanos, que esto le desagrada al Señor. En segundo lugar, nosotros entendemos por la misma palabra cómo Moisés tiene una estrategia espiritual. Nosotros debemos aprender y depender del Señor, mantenernos en la Escritura para que ella nos ayude y nos siga orientando en cuanto a las cosas que debemos enfrentar y cómo el Espíritu Santo nos da la sabiduría para tener estrategias que no son las mismas estrategias que usa la gente que no conoce del Señor. No son las estrategias carnales que muchos están acostumbrados a tener. Nuestras estrategias no pueden ser igual a las estrategias de nuestros enemigos. De hecho, nuestra estrategia es superior porque cuando algo viene de arriba para nosotros, siempre marca la diferencia en un mundo corrupto, en un mundo perverso. Y Josué fue enviado al campo de batalla. Fue enviado con su espada y fue enviado a hacer su parte, entendiendo que Dios iba delante de él. Y cuando él sale allí, Moisés le dice: yo voy a la cumbre del collado. La cumbre del collado. El collado es un monte pequeño que no es tan alto como una montaña. Y Moisés está allí. Y él le dice a Josué: Josué, yo voy a ir y voy a llevar mi vara, la vara. Y voy a levantarla, voy a extenderla, voy a estar allí. Esa vara era la vara de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios y su autoridad en medio de la batalla. Nosotros hemos tenido y tenemos, mis queridos hermanos, toda autoridad en medio de cualquier batalla que libremos. Dios nos ha revestido con su presencia y con su poder. La sangre de Jesús ha lavado a la iglesia y es superior a lo que Moisés estaba haciendo allí, porque es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos ha dado a nosotros una autoridad para que en el nombre de Jesús, ante ese nombre, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ningún enemigo nos puede hacer frente en todos los días de nuestra vida, porque el Señor está caminando con nosotros. Mis hermanos amados, aquí hay una gran enseñanza para nuestras vidas. Moisés está desde el collado y levanta su mano. Cuando él levanta las manos, Israel prevalecía en la batalla. Cuando él levanta la mano con la vara que el Señor le había entregado, con esa vara de autoridad, el pueblo de Israel iba siendo vencedor. Cuando él bajaba las manos, era como si bajaran la guardia
y entonces los amalecitas prevalecían contra Israel. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos entender cómo nuestra vida debe mantenerse en una constante batalla, pero una constante actitud de ejercicio de nuestra autoridad, de esa autoridad delegada por el Señor en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación que nosotros vivimos. Tenemos toda autoridad y debemos ejercerla sobre los problemas que vengan a nuestra vida, sobre las situaciones que nos acosan, sobre las circunstancias que nos rodean. Recordamos las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto y diciéndoles en 2 de Corintios, el capítulo 10, los versículos 1 en adelante, que aunque nosotros estamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Había un campo de batalla, había un enemigo que era una fortaleza contra Israel, pero había un hombre de Dios que tenía autoridad y que estaba intercediendo y que estaba en una actitud de guerra espiritual, mientras la otra persona, que era Josué, estaba allí, mis queridos, en el campo de batalla, enfrentando al enemigo, poniendo el pecho. El otro estaba ejerciendo esa autoridad. Si éste bajaba la guardia, aquel no podía funcionar. Si éste no hacía su trabajo, por más que Moisés levantara su mano, la victoria no le iba a llegar, porque la forma como el Señor había planificado enfrentar a los amalecitas era esa, era un trabajo de equipo. Y así se debe trabajar en las familias, así se debe trabajar en las congregaciones, cuando las situaciones vienen, cuando el enemigo nos asalta, cuando las circunstancias nos rodean, cuando nos sentimos oprimidos, cuando el enemigo viene para hacernos callar y para que su palabra no corra, para que tu vida se debilite, para que entres en un estado depresivo. Hoy el Señor nos está diciendo a través de su palabra que tenemos una autoridad y que esa autoridad hay que ejercerla. Pero el pasaje es tan exquisito, la palabra es tan enriquecedora a nuestras vidas, que nos enseña, mis queridos, lo que es el compromiso mutuo en el campo de batalla. Solos es muy difícil que salgamos adelante. Dios ha dejado un pueblo, su iglesia, para que juntos hagamos el trabajo, para que juntos vayamos a ese campo de batalla. Cuando hacemos la tarea solos nos podemos debilitar fácilmente, o llega un momento en que ya las fuerzas no van a dar de allí más. Y una de las estrategias del enemigo es que tú estés solo o sola, aislado, y empieza a llenar tu cabeza de pensamientos negativos. Empieza a enviar dardos de fuego que penetran tu corazón y tu mente, y él es experto en llevarte a una dimensión de olvido de las promesas de Dios, y a una dimensión y a una forma demoníaca, para que tú hagas no la voluntad de Dios, sino tu voluntad, y aún la voluntad de Él, si lo dejas que siga trabajando. No se le pueden abrir puertas al enemigo. No podemos descuidar nuestra retaguardia. Si la descuidamos, Él viene y nos debilita. Atacó a los más débiles, atacó a los que no podían. Mi hermano, si estás débil en este momento, si te has aislado del cuerpo de Jesucristo, regresa y únete al ejército del Señor y sigamos batallando, porque la venida del Señor se acerca y el Señor está preparando un pueblo celoso de buenas obras, y un pueblo, mis queridos hermanos, que pueda decir como el salmista: con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Dios no nos ha llamado a vivir un cristianismo de solitarios. Si tú has nacido de nuevo y si te has tenido dificultades, luchas, problemas, quiero decirte
que la forma de enfrentarlos no es abriéndote, aun si en la congregación o con tu pastor o con tus líderes no te has sentido bien, es el momento para que tu corazón se ponga a paz con Dios y con tus líderes y empieces a hacer las cosas de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Aquel pueblo era obstinado, el pueblo de Israel. Pero en su obstinación, Dios nunca dejó de mostrarles su amor y su provisión. Siempre los acompañó, siempre estuvo con ellos, los exhortó, los reprendió, los disciplinó, dándoles un maná durante 40 años para que ellos aprendiesen nuevas formas de vida espiritual, nuevas formas y nuevos hábitos en todo lo que ellos tenían que hacer, pero jamás el Señor abandonó a su pueblo. Y en un momento dado Moisés intercedió y dijo: si tú no vas con nosotros, no vale la pena seguir hacia adelante. Y el Señor siempre siguió con el pueblo. Y muchos años después, cuando el pueblo siguió en desobediencia y fue llevado Judá cautivo a Babilonia, allí estuvo el Señor con el pueblo, les permitió una reprensión de 70 años y dijo: es cuando yo diga. Al cabo de ese tiempo, Dios permitió que ellos empezaran a regresar. Nuevas personas, quizás no muchos adultos, o cuando eran niños fueron llevados cautivos, crecieron y ya en su edad de vejez empezaron a regresar a la tierra prometida. No regresaron todos, pero los que quisieron hacerlo fueron. Ese es el Dios que les muestra su misericordia, su amor. Dios no olvida a su pueblo. Y aquí está Josué enfrentando la batalla y Moisés. Y hay una frase interesante: Moisés se cansó. Y qué importante es que cuando nos cansamos en la batalla, cuando nos sentimos solos, y el enemigo nos hace creer que estamos absolutamente solos y no es verdad. Cuando tú ves que has entregado todo y a cambio no recibes nada, cuando has sembrado y la siembra tuya no la ves germinar en una gran cosecha, y cuando ya tú bajas las manos porque no puedes más, entonces Dios permite que hayan hombres como Ur y Aarón se pongan a tu lado. Ese compromiso mutuo de estos dos hombres en medio del cansancio de Moisés fue determinante en la batalla. ¿Te imaginas donde ellos no hubiesen estado allí, donde ellos no tuviesen compromiso con el Dios del cielo y con el mismo Moisés? Buscaron una piedra para que Moisés se sentara, hermanos, amigos. Trabajaron para que él estuviera cómodo. Vieron una estrategia que era necesario modificar en ese momento. El varón que el Señor había puesto allí espiritualmente para velar por el pueblo, su cuerpo ya estaba cansado, agotado en ese momento, y este era un hombre vigoroso, Moisés, pero llegó el momento en la batalla en que ya él sentía que sus piernas no daban para seguir de pie, sus manos ya no las podía mantener en alto. Entonces estos dos hombres con compromiso mutuo llegaron, buscaron la piedra para que él se sentara. Muchos no pueden estar de pie media hora. Este hombre llevaba muchas horas allí de pie. Muchos aún en un servicio de alabanza. No podemos mantener nuestras manos en alto adorando a Dios por mucho tiempo. Algunos porque físicamente pueden tener algún problema y otros porque no estamos acostumbrados. Pero hay otros que sí las pueden tener en alto. Es algo simbólico, no quiere decir que si tú no alzas las manos no adoras a Dios. La adoración viene del corazón, debe brotar de lo más profundo de nuestro ser. Pero en medio de esta batalla, mis queridos hermanos, el cuerpo de Moisés se debilitó y al hacerlo encontró dos hombres de él, de Dios, de su equipo de trabajo, de su congregación, del pueblo, que estaban soportando la murmuración del pueblo constantemente contra Moisés y contra ellos.
Y estos hombres tomaron a Moisés, uno de un lado y el otro del otro lado. Qué lindo que la Escritura tiene en cuenta cada detalle para enseñarnos. Y tuvieron las manos de Moisés en alto hasta que se puso el sol. No sé hasta qué tiempo y qué momento tienes tú para mantener tus manos en alto en favor de tu congregación, de tu pastor, de tu líder, de las personas que están a cargo tuyo, o aún de aquellos que, aunque en algún momento determinado no estás de acuerdo con ellos, Dios te ha puesto para que veles por ellos, para que tú seas esa persona que esté haciendo vallado entre la tierra y Dios en favor de ellos. El hacer eso, el moverse de esa manera en favor de Moisés y del pueblo, permitió, mis queridos hermanos, que el pueblo lograse salir adelante en el campo de batalla. Hermanos, ¿cuánto nos necesitamos? Alguien dijo, en la debilidad del uno está la fortaleza del otro. No era Hur, no era Aarón el que tenía que tener las manos levantadas, era Moisés. Y cuando Dios establece a alguien, eso hay que respetarlo. Y eso hay que protegerlo. Y no debemos permitir en ningún momento que el varón que el Señor ha puesto al frente de la congregación o al frente de un ministerio o en la misma obra intercediendo día y noche, se nos vayan a caer, hermanos. Es una responsabilidad de todos estar en un compromiso mutuo en el campo de batalla. Esto no es de un día, esto no es de 2 días, hermano. Esta es una batalla permanente. No estamos en una batalla, estamos en una guerra donde libramos diversas batallas. Un pueblo unido, hermano, es un pueblo que sale hacia adelante. La unidad en la diversidad es fundamental. Jesús oró para que sus discípulos fuesen uno, así como Él lo era con el Padre. Jesús sabía que si Pedro iba a salir por un lado y los otros iban a salir cada quien haciendo su obra, no estaría la iglesia del Señor como está hoy. Cuando los discípulos se fueron a Jerusalén, al aposento alto, dice que estaban orando, estaban juntos y unánimes. Cuando la iglesia del Señor esté junta y unánime, todos en pos de un mismo propósito, todos pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé un mismo sentir para salir adelante en los proyectos, en los planes, en las cosas que debemos hacer, en cómo debemos seguir llevando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Mis amados, nosotros vamos a ver cómo la gloria y la bendición de Dios se va a manifestar poderosamente en nuestras vidas. En tercer lugar, de los versículos 13 al 16 nos hablan de una victoria milagrosa. ¿Y sabe por qué es milagrosa? Porque en sus propias fuerzas, a un pueblo nómada es un pueblo que va de un lugar a otro, un pueblo que está siempre en constante movimiento, a un pueblo acostumbrado a hacer guerra, a un pueblo acostumbrado a hacer daño, no se le puede enfrentar por sus propias fuerzas. Y fue una victoria milagrosa. Mira los términos que utiliza el escritor del libro de Éxodo, es decir, Moisés. Dice, deshizo Israel, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo, es decir, los arrasaron por completo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros seguimos la dirección de Dios, cuando le escuchamos atentamente, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, mis queridos hermanos,
cuando cada quien ocupa el lugar que le corresponde en el cuerpo de Jesucristo y ejerce su liderazgo y su ministerio como Dios quiere que se haga, quiero decirte, hermano, vendrán victorias y el enemigo que ataque al pueblo del Señor quedará deshecho. Si alguien se levanta contra ti, déjaselo al Señor y pídele al Señor qué estrategia debes utilizar. Si hay situaciones difíciles con tu vida, contra tu vida, preséntaselas al Señor. No sé cuál es el Amalek que tú debes enfrentar. Nosotros todos en momentos de nuestra vida debemos enfrentar algún Amalek y nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la estrategia. No te descuides, sé vigilante, mi querido hermano, sé vigilante, porque tú y yo somos blanco del enemigo. Todo lo que lleve el sello de Dios, todo lo que lleve el sello del Espíritu Santo, está como un objetivo que el enemigo quiere destruir, quiere eliminar. Por eso es importante que tú revises constantemente tu caminar, constantemente tu corazón, y mires qué Amalek debo enfrentar, cuál es y qué es lo que Dios quiere deshacer por completo en la batalla que tú libras, porque el Dios del cielo y de la tierra no va a descansar hasta que no cumpla su propósito en tu vida y en mi vida. Ellos no tenían esa experiencia, pero tenían un Dios poderoso que estaba peleando por ellos. Si tú te mueves en las fuerzas tuyas, en tu carnalidad, saldrás herido, saldrás golpeado, perderás más de lo que pretendías defender o ganar. Si dejas tu causa en las manos del Dios del cielo y pides sus estrategias, Dios te hará fuerte, sabio, docto para salir a la guerra, y vencerás, porque habrá en ti la sabiduría de lo alto y la palabra apropiada en cada circunstancia, en cada situación, porque aunque el enemigo venga más poderoso que nosotros, aunque haya un gigante que se levante a desafiarte a ti como pueblo de Dios, como persona del Señor, tú en el nombre de Jesucristo de Nazaret, haciendo uso del arma espiritual, vistiéndote de toda la armadura de Dios, harás frente y nadie podrá tocarte, a menos que Dios tenga un propósito, a menos que Dios lo permita, porque tú eres especial tesoro para el Señor. Problemas de tu hogar, déjaselos al Señor. Si hay un problema económico, si hay un problema de adulterio, si hay un problema con uno de tus hijos, cúmplele al Señor y pide estrategias espirituales. Si ese es el Amalek tuyo, si hay algún resentimiento o amargura en ti, mira, llévale ese Amalek al Señor. Cuando Jacob robó la bendición que era de Esaú, entendiendo que Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, y cuando Esaú se enteró que Isaac había bendecido a Jacob, quiso matarle, y Jacob huyó a la casa de su tío Labán. Estuvo allá 14 años, y en esos 14 años estoy plenamente seguro que él todos los días se acordaba que había una situación por arreglar con Esaú, su hermano. Y no sé si tú en algún momento de tu vida pasas muchos días sabiendo que debes arreglar una situación con alguien, con tu esposo, con tu esposa, con el pastor, con algún jefe, con alguna persona, o contigo mismo, con el mismo Dios del cielo, y eso te ha robado el sueño, las energías, las posibilidades de salir adelante. Emprendes algo, no sale bien, las cosas no están funcionando. Lleva eso a la presencia del Señor. Cuando Jacob decidió regresar por voluntad de Dios también a la tierra de su padre, donde se encontraba, de donde había salido, y regresa con sus mujeres y sus hijos, en el camino él estaba desesperado. Tuvo un encuentro con el Señor, y en ese encuentro, esa noche, le dijo al Señor: no te voy a dejar si no me bendices. Por eso la historia bíblica nos dice que Jacob peleó con Dios y venció, es decir, luchó todo
toda la noche. Él necesitaba un encuentro que le cambiase, y la vida de este hombre fue cambiada de tal forma que aún hasta el nombre fue diferente, y peleó, y Dios permitió que el ángel le descoyuntara, es decir, él empezó a caminar ya no en sus fuerzas, sino apoyado en un bordón. Por eso el libro de Hebreos dice que él adoró apoyado en un bordón, en un bastón, y en ese bastón él se movía y caminaba ya diferente. Aprendió que ya no podía seguir apoyándose en sí mismo, ni en sus propias fuerzas, ni en sus propias capacidades, sino en las de Dios. Y cuando se encontró con Esaú, él organizó el pueblo con unas estrategias de él por grupos, para que si venía Esaú a arrasar con él o contra él, entonces pudiese haber algunos de ellos que se salvasen. Y cuando Saúl le vio de lejos, ya Dios también había arreglado la situación, ya Dios había tratado con él. Esa raíz de amargura debes sacarla, hermano, hermana, sí, amigo que me escuchas, ven a Cristo, que Él puede sanar tu corazón. Mujer que llevas años cargando con un tormento en tu corazón, ven al Señor, que Él tiene todo poder para restaurarte y sanarte. Y cuando Esaú vio a su hermano Jacob, se bajó de donde él venía montado, se bajó de allí, corrió donde su hermano lo abrazó, lloraron, porque ya Dios había intervenido en el asunto. Hermano mío, Dios quiere deshacer toda atadura de nuestras vidas. Dios quiere que enfrentemos el Amalek que tenemos, por más fuerte que parezca, por más astuto que sea, por más maquinaciones que tengan contra nosotros. Nuestro Dios siempre nos va a sacar en bendición y victoria si nos humillamos ante Él y le exaltamos a Él. El verso 14 nos dice que hubo un decreto contra Amalek. Ese decreto viene de arriba, decreto de Dios. Dice: yo borraré por completo a Amalek de debajo del cielo. Dios se lo dijo a Josué todos los días, todas las generaciones se combatirá a Amalek. Y Moisés, allí en el capítulo 29, versículo 19, lo dijo. Y esto sucedió en la época en que Samuel le dijo a Saúl, cuando él fue a pelear contra los amalecitas, años después, que arrasara con todo. Y Saúl perdonó la vida del rey, cogió lo más gordo que había de los amalecitas para el pueblo, del ganado. Y cuando Samuel llega, le pregunta a Saúl que esto le costó el reino. ¿Qué has hecho? Era el momento en que Saúl hubiera hecho, hermanos, huella en la historia de Israel para bien, si él hubiese acabado con aquel hombre, con el rey, con todo el pueblo de los amalecitas. Le perdonó la vida al rey, y Samuel lo mandó a llamar, y el rey pensó: ya la guerra pasó, esto es tiempo ahora de otra cosa, de reconciliación. Samuel acabó con el rey de los amalecitas de esa época, y con eso se acabó todo un pueblo. Lo mató y lo cortó en pedazos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. Y entonces, cuando ya Israel está en victoria, Moisés edifica un altar. El altar en el Antiguo Testamento, hermanos míos, símbolo de comunión, símbolo de ofrecer sacrificio de alabanza y de gratitud al Dios del cielo. Era un momento glorioso. Ese momento glorioso, hermano, llevó a presentar a Jehová de parte de Moisés y del pueblo como Jehová Nisi, como Jehová mi bandera o mi estandarte. Tú y yo levantamos las manos allí en nuestro hogar, allí donde usted me está escuchando, y decimos: Jehová es mi bandera,
Jehová es mi estandarte, porque los pueblos cuando salían a la batalla llevaban sus estandartes, hermano, y en esos estandartes pronunciaban el nombre del rey, salían en el nombre del rey, salían a batallar en nombre de su pueblo. Pero aquí nosotros levantamos en la batalla el nombre, el estandarte nuestro, para decir: Jehová es nuestra bandera, y lo batimos porque Él es el que está con nosotros en el campo de batalla. Y el Señor nos ha dado el Espíritu para que en medio de nosotros, mis queridos hermanos, podamos estar en la batalla en un mutuo apoyo, en un mutuo acuerdo, en ese mutuo compromiso con Él y con el pueblo, y que cuando la batalla termine, cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él puede decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando Dios nos abrace y cuando Dios nos permita disfrutar de esas moradas celestiales que Él fue a preparar para nosotros, hermanos míos, nosotros nos daremos cuenta que cada batalla que libramos acá, que cada batalla donde el Señor fue nuestra bandera y nuestro estandarte, esas batallas le pertenecieron al Señor, y que toda la gloria, la honra y la alabanza sean para Él por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, hermano. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias por esta palabra. Permite que hoy cada persona pueda reflexionar en esta hermosa realidad, que estamos en una guerra con un gran comandante que va al frente nuestro, donde cada batalla tú nos invitas, Señor, a que nos mantengamos en un compromiso mutuo. Bendigo tu vida, hermano y hermana, iglesia, amigo, te bendigo en este día y pido que el Espíritu de Dios obre poderosamente en ti y en mí, que el Espíritu Santo nos sostenga, que el Espíritu Santo nos siga ayudando, y que tú y yo, fortalecidos por Él, sigamos siendo más que vencedores. A ti, amigo que me escuchas, si deseas recibir a Jesús, dile en estas palabras, si quieres hacerlo de esta manera, repitiéndolas conmigo: Señor Jesús, hoy vengo ante ti, pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si hiciste esta oración de fe para recibir a Jesús, inmediatamente comunícate al número telefónico que aparece en pantalla. Dios les guarde, Dios les bendiga, que tengan una semana llena de su presencia. Amén. Qué manera de cerrar este tiempo de nuestra escuela dominical. A todos invitarles a que no se pierdan el contenido que hacemos semanalmente, nuestras píldoras de vida a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp, meditando en la palabra todos los sábados a cargo de nuestra pastora Edilma Barrios, y por supuesto nuestra siguiente escuela dominical. Así que nos vemos de hoy en 8. Dios les bendiga.